voy a invitar a abrir sus Biblias ahí en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En el capítulo 1. Pudiera ser que esta palabra nos ayudase a clarificar algunos aspectos de la fe, que a veces por ser como algo tan básico en la vida del creyente, no lo examinamos mayormente. Y la verdad que la fe, como muchas otras cosas, ha sido distorsionada por el uso que se le da en el mundo. De ahí que mucha gente dice tener fe. Es más, hay gente que dice que tiene mucha fe. Y entre más conocemos las Escrituras, más sabemos que ojalá pudiésemos tener un poquito de fe. Y como cambia la perspectiva, ¿no? El Señor decía, si tuvierais fe como un granito de mostaza, ¿qué cosas haríamos? Y de ahí viene entonces ese creer que yo tenía mucha fe. Y muchas veces lo que se llama fe, digo en forma popular, es a cierto tipo de prácticas religiosas. Es decir, si yo hago largas caminatas es porque tengo fe. Si yo oro mucho o ayuno mucho es porque tengo fe. Y así, varias otras cosas que se pueden sumar y que se atribuyen a la fe. Y ciertamente se pueden hacer todas esas cosas sin tener fe. Por lo tanto, lo que quisiéramos es tratar algunas cosas de la fe en las cuales hay distorsión y poder ver exactamente qué es la fe. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de la importancia de la fe y que la salvación es por medio de la fe? Y bien, aquí en Romanos dice el capítulo 1 y versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo podrán apreciar? Eso habla de una constante, porque por medio de la fe que se va a vivir. Por lo tanto, está hablando de algo que es constante. Y en el versículo primero que leíamos, el 16, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvar, para salvación, a todo aquel que cree. Y ahí entonces ya está implícito algo que tiene que ver con la fe. Creer. ¿Pero creer en qué? Porque el asunto es que uno cree a veces muchas cosas. Como les decía, uno puede creer que si yo hago una caminata, o si yo prendo velas, o si yo, decía, hago largas oraciones, o hago ayunos, sacrificios, puedo relacionar todo eso con la fe. El origen de eso, ¿de dónde saqué esas cosas? Y van a ver que hay ciertas distorsiones de ello. Porque a lo que se debe creer es al Evangelio. Y no puede haber fe
sin el Evangelio. Es decir, si una persona no conoce el Evangelio, ¿cómo podría entender fe? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo puedo creer en lo que yo ignoro? En lo que no conozco, no lo sé. Entonces, lo que quiero decir es que la fe está ligada al Evangelio. Está ligada a la palabra de Dios, al anuncio que Dios ha dado en el último tiempo por medio de su Hijo, pero que Dios venía hablando desde Génesis, nos viene hablando por medio de los profetas, dando a conocer su palabra y dándose por medio de esa palabra, dándose Él a conocer a su pueblo. Y el asunto es si hay fe al poder oír la palabra. Yo aquí quisiera volver a hacer énfasis en que el justo por la fe vivirá. Esa palabra que habla de una diferencia, ya espero poder aclararla más adelante, pero uno vive, olvídese ahora de la fe, por medio de que nosotros vivimos. Para hacer la diferencia, el justo vivirá por medio de la fe, pero ¿cómo vive el mundo? ¿Cómo vive, y muchas veces aún la iglesia? ¿Cómo vive? ¿Por medio de qué? Tiene todo eso que ver con las cosas que anhelamos, las cosas que buscamos, todo lo que nos hace vivir. La palabra vivir está relacionada con plenitud, con gozo, con un sentido de vida, porque piense en esto, una vida frustrada, una vida amarga, es cuando nace esa expresión, esto no es vida. Es decir, cuando la Escritura dice vida en abundancia, cuando la Escritura o el Señor Jesús dijo, yo soy la vida, no está hablando simplemente de tener vida, los animales tienen vida. Si ser la vida, Jesucristo al ser la vida es la respuesta, es lo que completa el sentido del hombre. Amén. Entonces, el justo por la fe vivirá. Tiene que ver con las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos. Verá que el mundo vive de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus emociones. ¿Qué es lo que quiero? Y entonces para eso trabajo, dedico mi vida porque quiero tal cosa. El justo por la fe. Es decir, ya no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, sino lo que me dice el Señor. Lo que me va diciendo el Señor es como dijera el salmista en el Salmo 119, versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, puedo dar un paso en la medida que esa palabra me alumbra. ¿Para dónde voy? No lo sé, porque es como decir a alguien que está en oscuridad, en tiniebla, entonces requiere una lámpara, alguien que le alumbre. Y entonces esa lámpara es la palabra de Dios que me alumbre y me hace dar el próximo paso. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra me alumbra, me da dirección. Eso es el justo por la fe vivirá. Si el Señor, háblame para saber qué hago, a dónde voy. Ya no vive de acuerdo a sus deseos, ya no vive de acuerdo a sus emociones, a sus sentires, a sus sueños, sino el justo vivirá por la fe. Fíjense por favor en Romanos mismo, pero el capítulo 10. Dice aquí, desde el versículo 13, porque
aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, en el mismo sentido que venía hablando en el capítulo 1. La salvación por medio del Evangelio. Y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero note el argumento que viene. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no pueden creer si no han oído. Uno no puede creer lo que no ha oído. Entonces, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Luego se requiere un medio, alguien que tenga el mensaje. Y luego dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Esa es la parte quizá importante de saber que el Señor es el que envía, porque el Señor es el que también capacita para llevar el mensaje que salva. Es decir, para ser portador, no de cualquier cosa, sino del Evangelio. La fe es en el Evangelio. Luego, si uno predica otras cosas, eso no salva. Otros mensajes no salvan. Otras cosas que el hombre desee, anhele y quiera compartir, no salvan. Lo que salva es el Evangelio. Por eso, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, es decir, el Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. No, de obedecer al Evangelio. Es decir, la fe tiene que ver con creer lo que dice el Evangelio. No es lo que yo hago, vuelvo a decir, no es si yo practico cosas religiosas. ¿Me entienden? ¿No? Prácticas religiosas. Eso no indica que una persona puede hacer eso sin fe. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por él. La fe es por... No puede haber fe si no he oído. Y ese oír, no cualquier cosa, por la palabra de Dios. Y entonces ustedes verán, por ejemplo, el pueblo de Israel, siempre el ejemplo que el Señor nos ha dejado en las Escrituras, ayunaban, oraban, celebraban las fiestas, ¿verdad? Celebraban la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés. Pero la palabra dice, incluso dice que salieron de Egipto, pero no oyeron con fe. Y no entraron. ¿Por qué? Por incredulidad. Entonces, ¿se puede oír la palabra sin fe? Claro que sí. ¿Se puede orar sin fe? Claro que sí. Pregunto, ¿el pueblo de Israel no oraba? Es cosa de leer uno de los pasajes, Isaías 58. Este pueblo que ayuna, que ora y Dios no responde. Que buscan a Dios y Dios no responde. Porque no esa es la voluntad de Dios. Entonces, el dar por hecho que uno tiene fe es un peligro, porque uno puede vivir engañado toda su vida, creyendo que cree. Pero el asunto es, ¿en qué cree? ¿En qué ha creído? La fe viene por el oír. Al oír, ahí es donde uno tiene que examinar si eso que he oído lo he creído de todo corazón. De tal manera que eso que oí sea para mí, ¿ve? El justo vivirá por la fe. Que lo que oí sea para mí mi objetivo. Tengo que vivirlo, tengo que alcanzarlo. Eso que oí, voy en pos de él. Eso es la fe. Creí, por lo tanto, eso me da una misión. Tengo algo que hacer porque creí.
Entonces la fe va a producir obra. Lo que dice la palabra se va a cumplir en la vida del creyente. Porque creyó. Por la fe se alcanzan las promesas de Dios. De tal manera que se puede oír y no hacer nada. Se puede oír y se puede oír y pasa el tiempo y no ocurre nada en la vida. Porque no ha creído. Uno cree que porque va a la iglesia, porque participa de la iglesia, entonces porque cree. El asunto es si la palabra que oye la está creyendo. Si el mensaje, si lo que habla Dios, uno lo está creyendo de tal manera que ese es entonces mi propósito de vida. Ya no es cosa de que no, es que yo voy a dejar mi tiempo porque quiero conseguir esto, porque tengo este proyecto, tengo esto otro. No, es lo que dice el Señor. Ese es mi motivo. El justo por la fe vivirá. Amén. ¿Qué me trae fe? ¿Qué es lo que, por medio de la fe, qué es lo que me muestra el Señor? A eso tengo que dedicar mi vida, a lo que el Señor me está conduciendo. Te va guiando el Señor y va produciendo su bendita obra. ¿Dónde? En la vida del creyente. Hay un pasaje bien conocido en Mateo capítulo 8, que es solamente para mostrar la importancia de la palabra. Ustedes saben que no a muchas personas el Señor Jesús les reconoció su fe. Pero aquí en este capítulo 8 nos habla de un varón que no era judío, un centurión romano. Así que un hombre que no tenía gran conocimiento en este caso de las Escrituras, que seguramente tenía todo un origen de muchos dioses, pero algo se produjo en su corazón, quizás de cuánto tiempo venía oyendo del Señor Jesús, que de pronto se ocurre esta situación de que él va, como dice aquí el versículo 5 del capítulo 8, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ahí tiene el motivo por el cual él va al Señor Jesús. Es evidente entonces que él relacionaba al Señor Jesús como alguien que podía ayudarle. La situación que él tenía era un criado enfermo, gravemente atormentado. Y él entiende que el Señor Jesús lo puede ayudar, lo puede sanar. El Señor le prestó atención, fíjese, y le dice: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente eso es lo precioso. Diga la palabra. Quiero decir con esto que no puede haber fe donde no hay palabra. No puede uno creer en lo que yo deseo, por ejemplo, si el Señor no lo ha dicho. En este caso, el centurión deseaba que su criado fuera sano. Pero podía decir: no, yo tengo fe que va a sanar. No, porque el Señor no había dicho que lo iba a sanar. Entonces, ¿dónde está la fe? En que si el Señor lo dice, eso ocurre. Pero si el Señor no lo dice, entonces ¿en qué voy a creer? ¿En qué respaldo? ¿En qué sustento mi fe? Solamente en mis deseos. El tener deseos, que uno puede desear que ocurran tantas cosas el día de mañana. Yo puedo desear sacarme el loto. Alguien tira un buen deseo. Pero lo ha dicho el Señor. ¿Puedo yo decirle: Señor, ¿por qué no me lo diste? Porque Él nunca lo ha prometido. Él nunca dijo que vino al mundo a hacernos millonarios. Entonces, ¿en qué sustento ese deseo? No es nada más que el engaño del corazón.
Entonces, para creer, vea, la fe viene por el oír. Di la palabra. Si tú dices la palabra, está hecho. Pero sin palabra, ¿en qué se sustenta? ¿Cuál es la garantía, por ejemplo, que un creyente debe tener que hay una nueva creación? Que Dios lo dijo. No tenemos ninguna prueba que demostrarle al mundo tangible algo. ¿Cómo le demuestro al mundo que Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia? ¿Cuál es nuestra convicción? Que aquel que lo dijo no miente. Pero si no lo hubiese dicho Dios, ¿en qué nos afirmamos? ¿Cuál es el sustento que tenemos para afirmar una cosa así si nunca Dios lo dijo? No lo hay. Entonces, ¿qué es la fe? La certeza que lo que Dios dice lo cumple. La seguridad absoluta que si Dios habló, lo que Dios dice se va a cumplir. En su tiempo, pero se va a cumplir. Y eso es tener fe en esa persona que habla. Por eso es que la fe no está fundada en los hombres, sino en Dios. Si Dios lo dice, eso es cierto. Pero si Dios no lo ha dicho, no hay sustento para creer. No hay algo sólido para creer. Entonces la fe viene por el oír. Si no hay un oír de la palabra del Señor, ¿cómo puedo creer en algo que... ¿Cómo Dios pudiera después uno llegar a este extremo, si quiere, reclamar y decir, Señor, pero ¿por qué no pasó esto? Bueno, si Él nunca lo dijo, si Él no se comprometió con eso, ¿por qué iba a pasar? Porque Dios tendría que responder con lo que Él nunca se ha comprometido. Entonces, el tener fe es tener certeza que lo que Dios ha prometido, eso se cumple. Eso sí tiene que ver con la fe. Fíjese en Hebreos capítulo 4, el ejemplo que ya les mencionaba de estar oyendo la palabra del Señor y no tener fe. Fíjese, aquí en el capítulo 4 de Hebreos, versículos 1 y 2, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a quienes, al pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe viene por el oír. Pero si yo oigo y no creo, entonces lo que el Señor está hablando en mi vida no se va a cumplir. Si alguien me espera que las cosas de Dios se cumplan, o alguien espera que cuando se muera todo va a ser transformado y va a lograr todo lo que no logró aquí, pero no ha estado creyendo en el Evangelio. Si nosotros hablamos acerca, por ejemplo, del fruto del Espíritu, no pudiéramos decir que no lo hemos oído porque es probable que lo sepamos recitar de memoria. Entonces, vemos las características del que nos habla ahí el apóstol Pablo. Lo sabemos, pero el asunto es si hemos alcanzado el fruto del Espíritu. Eso es la fe. Oyó, por lo tanto, anheló, buscó aquello. Y entonces se verá que eso que prometió el Señor se empezó a cumplir en la vida del creyente. Eso implica que oyó con fe, escuchó algo de Dios, oyó su palabra y anheló. El Señor dice que uno debe
hacer morir las obras de la carne. Y vuelvo a lo mismo. Lo oyó con fe, creyó en eso. Y entonces buscó cómo llevar a la cruz todas las obras de su carne. ¿Por qué razón? Porque lo dijo el Señor, se lo oyó al Señor y lo creyó con su corazón. Entonces la obra de Dios se va cumpliendo. Pero verá la diferencia que hay entre haber oído, y como les decía, uno puede aprender las cosas de memoria, y si no significa eso que haya creído. Porque si creyó, se tiene que cumplir. Fíjense en esto. Aquí la carta que sigue, que es Santiago. En el capítulo 2, dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y esto es lo que aparentemente sería una contradicción con Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, donde habla de que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Pero notará que son dos cosas distintas. Ciertamente la salvación no es por obras que uno haya hecho. No son obras de hombres que vayan a, como que uno pudiera reclamar y decir, yo merezco ser salvo por las cosas que hago. No hay nadie que pueda merecer la salvación por las obras que hace. Pero distinto es aquel que porque creyó, entonces esa fe produjo obras. Entonces, si la fe que yo digo tener no produce obras, esa fe no salva. Note lo que dice ahí. Una fe que no produce obras, ¿podrá la fe salvarme? Sin duda que no. Porque esa fe no es verdadera. Si usted sigue leyendo, dice, si un hermano, este es un ejemplo, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve desearle buenas cosas a un hermano que está en necesidad y no ayudarle realmente? Es decir, que ese deseo vaya acompañado por obra para que realmente sea provechoso. Bueno, así también, ese es un ejemplo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, la fe, cuando se cree a la palabra de Dios, esa fe va a producir aquello que he creído. Si he creído que el Señor, por ejemplo, nos llama a tener mansedumbre, la fe ha de producir esa mansedumbre en el que creyó. Y en tanto no la haya, en tanto se manifieste justamente a lo mejor nuestra soberbia, nuestra naturaleza humana, entonces vemos que Señor, y ahí es donde se cumple el que clama a Él. Ese clamor porque el Señor haga esa obra en uno. Y no va a reposar hasta que lo vea cumplido. Eso es fe. Certeza de que lo que se espera se va a alcanzar. Pero recuerda, por ejemplo, Santiago, también aquí, mire, en Santiago, el capítulo 1, cuando dice, si alguno tiene falta de sabiduría, versículo 5. Imaginen, falta de sabiduría. Especialmente, y esto puede ser muy común, no entiendo la palabra, no entiendo las escrituras. Bueno, si esa es la realidad de cualquier creyente, vea la respuesta del Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
¿Cómo da el Señor? Abundantemente y sin reproche, y le será. Ahí tiene, le será dado. Es decir, no es solo que pedí, no es solo que hice una oración, pero va a haber el fruto de esa oración. ¿Verdad? Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces ahí viene la lucha donde muchas veces el ser humano está sujeto a sus pensamientos más que a la palabra, y muchas veces los pensamientos gobernados por el maligno le dicen, no, ¿y qué te va a dar a ti? Tú no te lo mereces. ¿O quién soy yo para que Dios me dé algo? Y empieza la mente a producir todo tipo de dudas, y así no va a recibir nada. Lo que tiene que hacer el que es creyente, tiene que desechar todo pensamiento y creer a lo que aquí está escrito. Pida con fe, no dudando nada. Si tienen dudas, deséchela, crea. Eso es la fe. No dar lugar a la duda. Si el Señor lo dice, le creo al Señor y no a mis pensamientos, no a lo que me venga a la cabeza, no a lo que dice el Señor. Crea. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El viento, espíritu. El que duda va de un lado a otro y nunca se establece en la verdad, en la palabra de Dios. Por eso que se requiere fe, y fe es certeza, porque Dios lo dijo. Bueno, de la misma manera, aquí dice sabiduría. Pero ¿y qué tal si lo que usted dijera, muchas veces se dice esto, Señor, dame paciencia? Cuando uno está en ciertas circunstancias difíciles, Señor, dame paciencia, porque ya no doy más. Bueno, si eso fuera una oración con fe, el Señor le daría paciencia. Y entonces, al experimentar, poco a poco va experimentando que algo está cambiando. Entonces verá que el Señor está cumpliendo lo que Él promete. Y esas son evidencias de una fe verdadera. La fe que alcanza las promesas de Dios. Amén. Miren. Ahora, yo no sé si en cuanto a la palabra de Dios, uno de los problemas que tiene esto de la fe, cuando es probada, es si uno cree solamente lo que le conviene y lo que no le conviene no quiere creer. Y ahí verá que hay un problema de fe. Recuerda cómo Job decía, recibiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Por tanto, pueden venir a nuestra vida situaciones tristes, amargas, difíciles, y pudiera decir que ahí sí que no creo, no, ese no es mi Dios. Y esa expresión la he oído. Por eso lo digo. Hay cosas que uno se cierra, no quiere creer. Entonces, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses tenemos una palabra ahí que es una promesa del Señor. Fíjense, por favor, ahí en el capítulo 4 de la primera carta a los Tesalonicenses. Dice, aquí en el capítulo 4 y versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Lo crees? Amén. Amén. Esta es una promesa del Señor. Y
El Señor aquí, por medio del apóstol Pablo, está diciendo que los muertos en Cristo van a resucitar. Primero había dicho, no debemos estar tristes por los hermanos que mueren. Que no estemos tristes como el mundo que no tiene esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Así que esta es una palabra de esperanza. Imagínense, ante la muerte, que para el mundo prácticamente se acabó todo, para un creyente debiéramos tener esperanza y ver lo que dice aquí, que va a venir un día que el Señor venga y que los muertos en Cristo van a resucitar en gloria, van a resucitar primero, y luego nosotros los que vivimos, dice, seremos transformados y todos juntos arrebatados para estar siempre con el Señor. Yo le pregunté, ¿ustedes creen eso? Amén. Dice, amén, amén. Claro, pero habla ahí un poquito. Esta palabra nos conviene, porque esta palabra es grata oírla. Ahora yo les voy a pedir que comparemos esta palabra con otra palabra del Señor. Amén. A ver si el amén sale así tan gozoso. Volvamos a Mateo capítulo 16. Dice aquí en el capítulo 16 de Mateo, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. ¿Se fija que ya no sonó tan fuerte? Yo no he preguntado si creímos en esa palabra. No, si ya pregunté ya. Se fija que este es un amén con un poquito de miedo, ¿sí? Recibiremos solamente lo bueno. Este es un ejemplo, pero hay otros, como el Señor decía, que por causa de Él seremos aborrecidos de toda la gente. Y ahí tenemos. Quisiera yo vivir eso. Lo creo. Estoy dispuesto a que tal cosa me pudiera ocurrir. Y entonces de pronto uno empieza a seleccionar lo que cree. Y hay cosas en que sí, las lee, las conoce, pero no las quiere tocar ni con la punta del dedo. Y eso manifiesta incredulidad. Otros ejemplos, hay muchos ejemplos en esto, pero tienen que ver con cosas que uno quiere creer y cosas que uno no quiere creer, ya sea por su razonamiento. Imagínense, cuando la palabra habla, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, en fin, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Decimos amén, sí, toda la escritura es útil, pero cuando empieza a hablar de los dones espirituales, parece que esa parte no. Eso era para el pasado, eso era para la iglesia primitiva. Ahora no. Entonces ya no es toda la escritura. Examinemos entonces. ¿Qué es la fe? Creer a lo que Dios dice. Y si lo creo, lo anhelo, lo deseo, quiero que eso se cumpla en mi vida, quiero alcanzar las cosas que Dios promete. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nos conviene y nosotros no sabemos. Nosotros no tenemos idea de lo que nos conviene. Dios sí sabe lo que nos conviene. Entonces dejarse guiar por Él.
confío en Él, Él es mi pastor, es decir, Él es el que me conduce, el que me guía. Él no me va a guiar de acuerdo a mis instrucciones. Mira, Señor, por aquí. No. Entonces es uno el que decide, bueno, creer en Él, confiar plenamente que todo lo que Él dice es bueno, lo necesita. Como está escrito en Romanos capítulo 8 y el versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, porque son cosas que necesitamos para nuestra formación. Ahora, fíjese la oración. La oración también manifiesta el grado de conocimiento que uno pueda tener y el grado de fe que uno tiene. Les decía al principio, el orar, no solamente por orar, eso no mide la fe. Eso no indica, el hecho que una persona tenga oración, haga oración, no indica que tiene fe. Si hay alguna carta que habla bastante de esto, es Santiago, justamente. Les voy a invitar que busquen. Pero, dentro de lo que no vamos a leer está aquello que dice Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho. No cualquier oración, sino que hay oraciones que son eficaces y que provienen del justo, de alguien que está en Cristo, justificado. Entonces, no cualquier oración. Y ahí vamos a ver en el capítulo 4, por favor, solamente un versículo para examinar que de pronto nuestras oraciones pudieran estar equivocadas. La oración correcta, la oración eficaz, no es esta del versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Se da cuenta que se puede orar? Se puede orar. ¿Y qué se pide en la oración? Se pide lo que yo quiero, lo que yo deseo. No se pide lo que Dios quiere. Y aquí es un asunto bien interesante de poder compartir. Que cuando el Señor dijo, justamente algo que se toma y se aísla del contexto y se fuerza. Pidan en mi nombre. Pedid y recibiréis. Entonces pido cualquier cosa y digo en el nombre de Jesús. Y creo que voy a recibir porque dije en el nombre de Jesús. Pero, ¿cómo se sentiría usted que alguien tomara su nombre y fuese en su nombre, o sea, a un lugar donde usted lo conoce, donde usted tiene cierta autoridad, y pidiera algo en su nombre y usted nunca lo mandó? ¿Se sentiría bien? ¿Cree usted que están usando bien su nombre? A veces eso puede cumplir más si van a su propia casa. Usted no está en casa y va alguien a su casa y dice, dijo, ponga su nombre, dijo, que le manden tal cosa. Vengo en el nombre de él y dijo que le manden tal cosa. Y usted no ha dicho. ¿Por qué toman mi nombre de algo que yo no he dicho? Ahora piense la oración. ¿Por qué digo en el nombre de Jesús y pido cosas que él nunca me mandó? Cuando están diciendo vayan en mi nombre o pidan en mi nombre, están diciendo pidan lo que yo les estoy hablando, lo que yo les estoy enseñando. Dios les va a dar todo lo que yo les digo. Eso es en su nombre. No es decir el nombre, es pedir conforme a su voluntad. Entonces, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, cada uno pide lo que quiere, lo que le gusta, pide su deseo. Y el Señor no ha venido a cumplirle los deseos al hombre, sino a que nosotros entremos en su reino. Que nosotros conozcamos su voluntad, la cual es buena y conduce a la vida. Entonces, tenemos
una oración conforme al corazón del hombre que no es respondida. Pero si usted va ahora a Primera de Juan, allí en el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 14, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Tenemos confianza en Él. ¿Cuál es esa confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, decía, oración eficaz. Oración que da en el blanco, que va en la dirección correcta. Si pide conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Y quién es la voluntad de Dios si no es Jesucristo? Amén. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Por tanto, pidan en mi nombre, pero pidan lo que yo les estoy diciendo que pidan. Esto les conviene. Pidan estas cosas, esto les conviene, y el Padre oirá y les va a conceder. Entonces, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y ahí está, cuidado, porque si usted ahí en el versículo 15, lo separa del 14, saca el 15 nomás, mire cómo se lee, solo el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y ahí pareciera que pida lo que quiera. Pero lo sacó del contexto. El 14 dice, conforme a su voluntad. Y si es conforme a su voluntad, usted debe tener la certeza que Dios le va a contestar y que le va a conceder la petición de su corazón. Eso es en Cristo, esto es pedir en su nombre. Es como diciéndole al Padre, el Señor Jesús me mandó a pedir esto. Si lo dijo el Señor Jesús, entonces concede. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, si es en su voluntad, usted tiene la certeza de que está pidiendo bien y que Dios le agradará o le agrada esa petición y se la va a conceder. Entonces, la fe es seguridad, certeza. Yo sé lo que estoy pidiendo porque el Señor Jesús me lo dijo. Y entonces el Padre me lo dará. Entonces verá el fruto que produce la fe cuando es correcto, cuando es puesta en la verdad, entonces tiene fruto. Amén. Amén. Pero no es la fe en cualquier cosa, lo que yo quiero, lo que yo deseo. No he oído nunca mensajes así como que el Señor cumple tu sueño. Sueña, que el Señor cumple tu sueño. Nada de eso es verdad. El Señor no vino a cumplir sueños de hombre. Él vino a mostrar su voluntad. Su voluntad es la que nos mantiene a nosotros. Bendita voluntad que nos transforma y nos hace semejantes a su Hijo. Amén. Mire, volviendo a Mateo 16, vamos a ver otro aspecto de la fe. Nunca debemos confundir la fe con las emociones, las sensaciones, los sentimientos de nuestro corazón. Hay algo que es muy propio del ser humano y creo que honestamente, si uno actúa honestamente, se tendría que identificar con Pedro en este pasaje. Leyendo desde el versículo 21. Dice aquí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto
y resucitar al tercer día. Amén. Les explicaba el Señor esto a sus discípulos. Esto era necesario. Le iba a acontecer esto. Y dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué está saliendo del corazón de Pedro en este momento? Sus sentimientos humanos. Sentimientos que digo, honestamente, creo que todos podríamos compartir, honestamente. Otra cosa es ver las cosas desde nuestra perspectiva, esto ya pasó y ahora sabemos, entendemos que tenía que morir, pero Pedro no sabía eso. Y si a uno le dicen que tal persona se va a morir, ¿qué diríamos? ¿Cuál es el mensaje de condolencia que tenemos para una persona que se murió? Para nosotros es motivo de tristeza, motivo de dolor. Pero ignoramos si esa persona, si era creyente. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que estar con Cristo era muchísimo mejor que estar aquí en la carne. Y uno sufriendo y condoliéndose porque se murió todo eso, y el otro quizás gozando de la gloria con el Señor, diciendo por fin estoy acá. ¿Por qué? Más que creer a la palabra de Dios, de pronto gobiernan nuestro corazón y nuestros sentimientos. Y aquí Pedro le dice, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate por delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esa palabra es la que creo es importante que el Señor nos conceda esa gracia de poner la mira en las cosas de Dios para entender sus propósitos. ¿Por qué acontecen cosas que a la vista del hombre son negativas? Las rechazamos. Nosotros no queremos ciertas cosas. ¿Por qué ponemos la vista en las cosas de los hombres? Y las cosas de los hombres terminan con esta vida. Todos nuestros sueños, proyectos, todas las cosas que anhelamos, estar aquí dentro de esta vida, de este mundo. Y entonces, si nos dicen que alguien se va a morir, es tragedia, se acabó todo. Dios no ve así las cosas porque para Dios la muerte no es el fin. La muerte es un paso. El asunto es después de la muerte. Y ahí, Señor, ayúdame a ver después de la muerte qué pasa o qué va a pasar con mi vida después de la muerte. Y esa es la importancia de que el Señor es luz y alumbra. Alumbra aquello que para el hombre es oscuro, Dios lo alumbra. Y nos permite ver no solo esta vida, la cual cualquiera la puede ver, sino el porvenir, qué pasa después con todos los que han partido y qué va a pasar con nosotros el día que partamos. Amén. ¿Quién otro tiene luz para hablar con autoridad de lo que es la vida del hombre después de salir del mundo? Solo el Señor. Amén. Solo el Señor Jesucristo, y no solamente habló, sino que Él lo vivió. Él murió, Él resucitó y Él se manifestó a todos sus discípulos, haciéndoles ver lo que es la vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte, garantizado por el Señor Jesús. Y entonces nos enseña aquí a pongan su mira en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que no sigan mirando como mira el hombre, porque esa mirada del hombre está bajo la potestad de Satanás, que no le permite ver más allá. Y por eso que el hombre está en tiniebla y vive una vida centrada en este mundo y todo lo que pueda alcanzar en este mundo, para él esa es la vida. Y el Señor vino para, mira, abre los ojos, mira más allá, observa.
Esta es la vida. Eso es por medio de la fe. Por medio de la fe se puede ver. Señor, abre los ojos del entendimiento, muestra aquellas cosas que son oscuras. Amén. Él nos permite ver y ahí nos permite entonces vivir de acuerdo a esa fe, producto de su palabra. Amén. En el mismo Mateo, pero en el capítulo 28, finalizando el Evangelio. Otro aspecto de la fe. La fe y las sensaciones. Sensaciones que el Señor permite vivir cuando una persona es nueva, a lo mejor recién convertido. Si yo le preguntase, ¿usted ha sentido la presencia de Dios? No tenga temor de decir que también he sentido. No estoy haciendo nada. De pronto me da miedo responder. El Señor se hace sentir, sí. Sí. Pero se vive una etapa en que el Señor quiere que uno crezca. Y entonces de pronto ya no se hace sentir. Y uno siente que el Señor ya no está con uno. ¿Por qué razón? Porque no lo siente. Y uno quiere volver a sentir y empieza a esforzarse por sentir la presencia de Dios. Y muchas veces se cae en llanto y buscar emociones para sentir su presencia. Y el que no quiere que sienta su presencia es Dios. Es como diciéndole, crece. Cuando era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ya cuando fui hombre dejé las cosas que eran de niño. Entonces, crece. ¿Para qué? Para que ya no vivas de acuerdo a tus emociones, sensaciones, sino de acuerdo a la fe. ¿Y qué es la fe? No tiene nada que ver con sentir. Las sensaciones son variables. La fe es invariable. Las emociones están basadas en si siento o no siento. Pero la fe no. La fe es lo que Dios dijo. Haga frío, haga calor, sea verano, invierno. Lo que Dios dijo no va a cambiar. Como Él dijo, pasarán los cielos y la tierra, mis palabras no van a pasar. Es decir, ¿cuál es la certeza que tenemos? Que lo que Él ha dicho no varía. Porque yo, Jehová, no cambio. Amén. Entonces, fíjese en esta palabra. Versículo 19 del capítulo 28. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué pasa si usted no lo siente? ¿No está? ¿No está todos los días? Se da cuenta como esa palabra, si usted crea esa palabra, ya no necesitará sentir. Necesita creer. Creer. Si el Señor dijo, ¿dónde hay dos o tres? Porque tampoco es cosa de que venga toda la iglesia, y si no viene la iglesia no está el Señor. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de Él.
No importa si lo siento o no lo siento. Es promesa del Señor. Él está. Y entonces la fe es certeza ajena, absoluta a mis emociones. No depende la fe de mis emociones, de mis sensaciones, de nada que tenga que ver con mi yo, sino con su palabra. Escrito está, eso es verdad, porque está escrito. Entonces, la fe viene por el oír. El oír la palabra. Y si Dios lo dijo, yo debo tener la certeza que eso es verdad. No importa la circunstancia, no importa lo que uno vea alrededor. No, si Dios lo dijo, esto es verdad. Y eso debiera ser para uno inamovible, inalterable. Dios lo dijo y Él no miente. Entonces la confianza está en Él, en su palabra. Entonces cuando dice el justo por la fe vivirá, no por lo que sienta, no por mis emociones, no por mi estado de ánimo. ¿Me he fijado que a veces depende del ánimo? Es, por ejemplo, si yo sirvo al Señor, si no lo sirvo, si me congrego, si no me congrego, depende del estado de ánimo. No, la fe es inalterable. Alguien puede estar sirviendo al Señor y de pronto viene un desánimo, un decaimiento y ya no quiero seguir. Y esa vida está viviendo por sus sentimientos, por sus emociones, no por la fe. La fe es inalterable. Si Dios lo llamó, por ejemplo, una persona que se siente llamada por el Señor y siente toda la emoción porque el Señor lo llamó, ¿y qué va a pasar cuando vengan los días de amargura, de tristeza, de algo que está siendo probado? Ya no lo llamó. No, sin llamamiento es irrevocable. Si llamó al Señor, no se arrepentirá. Pero no depende de si tengo ánimo, entonces sí me llamó. Y si te cae el ánimo, entonces ya no me llamo. Amado, el justo por la fe vivirá. Creer a la palabra del Señor no importa mis sentimientos, mis emociones, no importan mis deseos, es lo que Él dice. Y Dios se ha comprometido con lo que Él dice. Amén. Lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Y eso es lo que el Señor anhela, ver corazones que le crean a Él. Amén. Que crean a su palabra. Si Dios lo dijo, eso no solamente lo compromete a Él y Él va a cumplir, sino que nos sirve. Todo lo que Dios ha dicho, lo necesitamos. Nada de lo que Dios ha dicho es algo que uno pudiera decir, bueno, pero eso no es tan importante. Si Dios lo dijo, es una necesidad para su pueblo. Amén.